Muy buenas tardes a todos. En nombre de Inversiones Agraf, les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy, Utilidad Clínica del FilmArray en Pediatría. Los sistemas BioFire de nuestro proveedor Biomerie incluyen los equipos FilmArray y el Torch, los cuales permiten realizar hasta 12 pruebas simultáneas, especialmente con el equipo Torch. Actualmente, 30 instituciones de salud en Panamá cuentan con este sistema, el cual permite la detección e identificación cualitativa simultánea de ácidos nucleicos, tanto de virus, bacterias, parásitos, levaduras y además de genes de resistencia. Contamos en Panamá desde el 2016 con los paneles respiratorio, gastrointestinal, meningitis, encefalitis, panel de hemocultivos, neumonía, y muy pronto contaremos con el panel de infecciones articulares. Con más de 25 años de experiencia, BioFire Diagnostics es el pionero en el diagnóstico molecular multiplex, con la gama más completa de paneles aprobados por la FDA y marcados con la Comunidad Europea para el uso en el diagnóstico clínico IVD. Para el webinar de hoy, hemos invitado a las doctoras Katia Luciani y Caterina Miranda para que compartan con todos ustedes sus experiencias en el uso del FilmArray en pacientes pediátricos. La doctora Katia Luciani es infectóloga pediátrica, coordinadora del programa de optimización en el uso de antibióticos, jefa de la sección de infectología en el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera de la Caja de Seguro Social, y además es la presidenta de la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica. Tenemos también el gusto de contar con la doctora Caterina Miranda, quien es infectóloga pediatra en el Hospital Materno Infantil José Domingo Dovaldía en David Chiriquí. La doctora es miembro de la Sociedad Panameña de Infectología Pediátrica. Les invitamos a escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, de manera que las doctoras puedan responder al final de la presentación de ellas a cada una de sus interrogantes. En los próximos días estaremos enviándoles el enlace para acceder a la grabación de este webinar, y además, posteriormente les estaremos enviando el certificado de participación para quienes lo necesiten. Sin más, quisiera presentarle a las doctoras Luciani y Miranda para que den inicio al webinar del día de hoy. Buenas noches, yo soy la doctora Caterina Miranda y primero pues agradecer a Inversiones Agraf por la invitación para hablar sobre la utilidad clínica del FilmArray en pediatría. A modo de introducción, pues saber que la sepsis es la principal causa de mortalidad en niños a nivel mundial. Se estima que anualmente ocurren más de 1 millón de casos de sepsis de niños en el mundo, y la mortalidad pues varía un poco, de 4 al 50%, y esto depende de varios factores, entre ellos la severidad, factores de riesgo y la localización geográfica. La mayoría de los niños que mueren de sepsis, pues estos llegan a un choque refractario y falla orgánica múltiple en las primeras 48 a 72 horas de tratamiento. Es por esto pues que el rápido reconocimiento de la sepsis y una adecuada indicación de antibióticos pues mejora el pronóstico. La pronta identificación de los patógenos causantes de bacteriemias es crítico para lograr un manejo óptimo de pacientes con sepsis y shock séptico. Los hemocultivos, los cuales pues siguen siendo el gold standard de diagnóstico, tienen el inconveniente de que toman tiempo debido a que requieren completar procesos de crecimiento, identificación y las determinaciones de sensibilidad de los patógenos. Por lo tanto, pues las pruebas moleculares rápidas son unas herramientas prometedoras en el manejo de los pacientes con sepsis. Quiero entonces hablarles del panel de identificación de hemocultivos 2,
el cual pues detecta gran variedad de bacterias gram negativas, gram positivas, e inclusive levaduras, algunas especies de cándida y criptococos. Y también es capaz de detectar genes de resistencia antimicrobiana, de los cuales pues vamos a hablar un poco más adelante. Importante, pues el tipo de muestra que requiere este panel son las botellas de hemocultivos que han salido positivos. El volumen que se requiere para el procesamiento pues, es de 0.2 ml y podremos obtener resultados en torno a 1 hora. Es importante saber que este panel de FilmArray para hemocultivos puede identificar rápidamente microorganismos causantes de bacteremias, lo cual permite pues, establecer un tratamiento antibiótico dirigido. El resultado, como ya les comentaba, se obtiene de forma muy rápida, en aproximadamente 1 hora, una vez el hemocultivo ha salido positivo. Y el uso pues, de FilmArray debe ir de la mano con el programa de uso racional de antibióticos y las guías y protocolos establecidos en cada institución para facilitar la toma de decisiones clínicas. Voy entonces a hablarle ahora sobre la neumonía, los paneles de respiratorios y de neumonía. Primero, y lo más importante, es que debemos conocer las definiciones. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella presencia de signos y síntomas de neumonía en un niño previamente sano que ha adquirido la infección fuera del hospital. Y la neumonía adquirida en el hospital, existen varias formas de clasificarlos. La que he escogido se divide en dos. Una, la primera, que se desarrolla en pacientes que han sido admitidos en el hospital y posteriormente más de 48 horas de ingreso desarrollan síntomas compatibles con una neumonía. Esto quiere decir que han tenido un periodo de incubación de por lo menos 2 días. Y la otra variante es la neumonía asociada al ventilador, la cual se desarrolla 48 horas luego de que se inicia la ventilación mecánica. Es importante saber que para poder hacer estas definiciones, el paciente debe haber ingresado por patologías que no cumplían inicialmente con una definición de neumonía. Es decir, la misma se desarrolla luego de la hospitalización. Dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, pues sabemos que en pediatría, clásicamente los virus han sido las causas más comunes, cerca del 66%. Esto fue lo que se describió en un estudio retrospectivo que se basaba en sistemas de vigilancia realizado por el CDC del año 2010 al 2012. Ellos evaluaron más de 2.600 pacientes menores de 18 años y pues llegaron a esta conclusión. Recordemos también que otras de las causas ya menos frecuentes gracias a la vacunación es Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae tipo B. Además tenemos otras etiologías como el Staphylococcus aureus, el Piógenes y algunas bacterias atípicas que usualmente se describen más comunes en niños mayores de 5 años. Es importante saber que para el diagnóstico microbiológico tenemos varias herramientas. Es importante que se tomen hemocultivos, los cuales se recomiendan en todos los niños con neumonía que requieran hospitalización y que tengan una presunción de una neumonía bacteriana, que la clínica sea moderada a severa y todos aquellos con una neumonía complicada. Estos hemocultivos, al estar positivos, pues como ya hemos hablado, pueden guiar al tratamiento antibiótico definitivo y también pues pueden ser útiles las pruebas moleculares rápidas. En todo niño que pueda se debe obtener un esputo para realizar una tinción de Gram y un cultivo, el cual, como ya comentaba, pues los cultivos siguen siendo el gold standard de diagnóstico. En pacientes con neumonía, pues no se recomienda el antígeno en orina para el neumococo debido a los falsos positivos que presenta. Y pues existen pruebas sensibles y específicas para el diagnóstico rápido de virus respiratorios, las cuales pueden utilizarse, y pues se dice que las pruebas moleculares permiten una identificación de virus y bacterias en un 75 o un 80% de los casos hospitalizados. Hablemos entonces del panel respiratorio, el 2.1. Este detecta gran variedad de virus, incluye el SARS-CoV-2 y bacterias, incluye las bacterias Bordetella, Clamidia y Mycoplasma. El tipo de muestra para el panel respiratorio es el hisopado nasofaríngeo. Es un sistema que es automatizado, los resultados también se obtienen de forma rápida en menos de 1 hora. Tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad de aproximadamente 98-99%. Y pues su uso permite disminuir el uso innecesario de antibióticos.
Entonces les quise traer este estudio retrospectivo, el cual pues se llevó a cabo con 176 pacientes menores de 3 meses en el Hospital Pediátrico de Michigan. Ahí se detectaron que el 53.4% de los pacientes tenían un panel respiratorio viral positivo. Esto pues demostró la utilidad al tener una disminución en la duración de la hospitalización de 5.7 días versus 10.4 días, y también se disminuyó los días de uso de antibióticos con una media de 28 días versus los 52 días sin el panel respiratorio, con una P bastante significativa. Hablemos entonces del panel de neumonía, el cual pues detecta bacterias tanto gram positivas como gram negativas de forma semi-cuantitativa, que lo vamos a ver más adelante. Identifica además bacterias atípicas y virus, pero esta identificación es cualitativa, es decir, detectado o no detectado, asimismo como marcadores de resistencia. Les traigo entonces otro estudio, un estudio multicéntrico en Argentina que se publicó en el 2021, donde se evaluaron 191 pacientes con neumonía. Se documentaron 277 cepas, de las cuales el 91% se identificaron con el panel de neumonía. Y dentro de los marcadores de resistencia se detectaron 63, los cuales 28 fueron confirmados con métodos fenotípicos. Y pues la conclusión de este estudio es que se demostró la utilidad del panel de neumonía para optimizar la terapia antibiótica. El tipo de muestra que requiere el panel de neumonía pues es el esputo, un lavado broncoalveolar, la muestra pues de 0.2 ml. Es importante considerar la calidad de la muestra, que debe ser contener menos de 10 células epiteliales escamosas y más de 25 neutrófilos para que la cual sea considerada como aceptable. Y pues lo más importante es que las muestras pues debe tener su indicación. ¿Cuándo debemos indicar una muestra del tracto respiratorio inferior, que es la requerida para el panel de neumonía? Pues en aquellos pacientes que cumplen con los criterios de una neumonía adquirida en el hospital o en la comunidad, se sugiere pues que la muestra se tome idealmente antes del inicio del cambio de antibióticos. Y pues como ya les comentaba, las muestras deben ser del tracto respiratorio inferior, y pues también se deben enviar muestras para cultivos, que al final son los que nos van a ayudar con el diagnóstico. En cuanto a la interpretación del panel de neumonía, es importante saber que el panel detecta ácidos nucleicos bacterianos y que esto puede ser indicativo tanto de colonización o flora respiratoria normal, y puede no necesariamente indicar el agente causal de la neumonía. El conteo semi-cuantitativo de las bacterias se realiza a través de las BIM o copias por ml, que es la detección de ácidos nucleicos, y no es equivalente a las unidades formadoras de colonias por ml. Por lo tanto, no podemos correlacionar de manera consistente la cantidad de bacterias como las unidades formadoras de colonia. Por lo tanto, siempre es necesario realizar una adecuada correlación clínica para determinar la significancia de los datos semicuantitativos obtenidos en el panel de neumonía. El panel pues se reporta por la cantidad de copias, puede ser 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6 o 10 a la 7. Se dice que entre 10 a las 4 y 10 a las 5 la detección de ácidos nucleicos ha sido menor, por lo tanto se puede considerar que estas bacterias sean colonizantes, mientras que una lectura mayor de 10 a la 6 podría considerarse como causa de infección. Sin embargo, como ya les comentaba, siempre uno, la indicación de la muestra, y dos, la interpretación adecuada de los resultados. En cuanto a los marcadores de resistencia, puede resultar no detectado. Sin embargo, el no detectado no significa que sea susceptible a un grupo determinado de antibióticos. Por otro lado, un marcador de resistencia detectado no puede relacionarse directamente con un microorganismo. Es decir, si se obtienen 2 microorganismos y un gen de resistencia, no podemos realmente saber a cuál de los gérmenes pertenece este gen de resistencia. Y pues siempre los cultivos son los que nos van a ayudar al momento de realizar las pruebas de susceptibilidad según los aislamientos. Les voy a hablar ahora sobre el panel de meningitis. Nada más recordar rápidamente la definición de meningitis, que es la inflamación aguda de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. La mayoría de las causas son infecciosas, pero puede haber causas también no infecciosas. Y pues en pediatría las dividimos según los grupos etarios. En el recién nacido son más comunes bacilos gram negativos,
en niños de 1 año a 19 años se dice que la causa bacteriana más frecuente es el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis, y también tenemos causas intrahospitalarias o asociadas a los cuidados de la salud. En el panel de meningitis y encefalitis, pues detecta bacterias, virus y criptococos. La utilidad es que pues utilizarlo ha demostrado que disminuye el tiempo de antibióticos de más de 72 horas a menos de 24 horas. Identifica gérmenes que comúnmente causan meningoencefalitis, principalmente gérmenes comunitarios, y permite un egreso en un periodo de tiempo menor, sobre todo en aquellos niños en los cuales se han detectado infecciones virales, como las causadas por enterovirus, el herpes virus humano tipo 6 o el parecovirus. En el panel de meningitis hay que considerar algunas cosas, entre ellas que si se detecta el virus del herpes tipo 1, es necesario repetir la punción lumbar posteriormente para evidenciar la negativización del líquido cefalorraquídeo. Otro aspecto también a considerar es que el herpes virus tipo 6 es un agente infeccioso común en la infancia y que puede presentar una variedad de síntomas, entre ellos, aunque menos frecuente, pues la meningoencefalitis. Y en niños inmunocompetentes con virus herpes 6 no es necesario el tratamiento. Voy entonces ahora a hablarles sobre el panel gastrointestinal. Recuerden, siempre tenemos que tener en cuenta las definiciones. La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad diarreica aguda como la presencia de 3 o más deposiciones en 24 horas con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor a 14 días. Según el tiempo de evolución, la diarrea puede ser aguda si tiene menos de 14 días, persistente entre 14 a 30 días, y las crónicas más de 30 días, y por lo general suelen asociarse a enfermedades crónicas como la enfermedad celíaca o la enfermedad de Crohn. La diarrea infecciosa aguda pues puede ser una diarrea acuosa, osmótica o secretora, y puede ser una diarrea con sangre que puede ser invasiva o no invasiva. El diagnóstico, pues, como ya les comentaba, siempre el coprocultivo va a ser el gold standard. Sin embargo, pues es una técnica que se limita mucho debido a varios factores, entre ellos que algunas bacterias tienen requerimientos no convencionales de crecimiento, el tiempo puede ser entre 2 a 5 días, y si la muestra se obtuvo luego de la administración de antibióticos, pues puede también dar negativo. Y podemos entonces utilizar también métodos de diagnóstico molecular. Contamos entonces con el panel gastrointestinal que detecta bacterias, virus y parásitos causantes más frecuentes de enfermedades diarreicas. Las consideraciones, algunas de las consideraciones que debemos tener es, la primera es que el Clostridioides difficile pues está aumentando como patógeno en los niños. Sin embargo, hay que recordar que existen altas tasas de portadores asintomáticos en recién nacidos y niños menores de 2 años. Importante también que existen pues 3 subgrupos del vibrio de cóleras, los más conocidos y que los que se han asociado con las epidemias y pandemias son el serotipo O1 y el O139. Sin embargo, el panel no discrimina entre los serotipos que son patogénicos de los serotipos no O y no O139. Así que pues realmente, como ya le he comentado siempre, los paneles deben ser correlacionados con la clínica. Y pues en cuanto a la detección de Shigella y E. coli enteroinvasiva, pues hay que recordar que la E. coli enteroinvasiva está bioquímicamente, genéticamente y patogénicamente relacionada con la Shigella spp. Por tanto, que no se puede hacer una diferenciación entre ambas, ya que ambas tienen el gen del antígeno plasmídico de invasión. En cuanto al tratamiento antibiótico en la enfermedad diarreica, pues recordar que la mayoría de casos de gastroenteritis aguda en pediatría no requieren antibióticos. Los antibióticos se recomiendan en diarreas que se presenten como una disentería, ya sea causada por Shigella, por Salmonella o Campylobacter, en una amebiasis disentérica, en cólera, en pacientes que tengan bacteremia o una infección sistémica, pacientes que tengan inmunocompromiso severo, y pues no se recomiendan antibióticos en la diarrea por E. coli productora de toxina de Chiga. Para hablar un poquito sobre la interpretación de la resistencia antimicrobiana, pues algunas perlas. Lo primero es recordar que el panel pues detecta o no detecta genes de resistencia. El gen MECA
y el C se asocian a los estafilococos. El gen BAN-A o BAN-B se asocia a los enterococos y las carbapenemasas y las BLE pues se asocian a las enterobacterias AE, a Acinetobacter baumannii y a Pseudomonas aeruginosa. Hay que recordar pues que el panel detecta beta-lactamasas, las CTXM, las carbapenemasas que identifica, está la IMP, la KPC, las NDM, las OXA48 y las BIM. Y en cuanto al estafilococos, pues aquí sí quería hacer algunos comentarios. Este panel nos permite diferenciar los estafilococos coagulasa negativos de los estafilococos aureus. En el caso de que se tengan colonias mixtas, donde existan estafilococos coagulasa negativos, que pueden o no, dependiendo de la presentación clínica, ser contaminantes, y un estafilococos aureus, si solamente tenemos presente el gen MEC-A, podemos decir que ese MEC-A al que hace resistente a la oxacilina es a los estafilococos coagulasa negativos. Para poder decir que un estafilococos aureus es resistente a la oxacilina, se deben identificar tanto el gen MRJ como el gen MEC-A o C, ya que pues la solamente identificación para estafilococos aureus del MRJ nos habla de un cassette vacío, por lo tanto es un estafilococos aureus sensible a oxacilina. Y pues para la vancomicina, el gen BAN-A y BAN-B se asocia más a enterococos y muy raramente se asocia a resistencia a vancomicina para estafilococos. A modo de conclusión, entonces, pues el uso de la biología molecular para el rápido diagnóstico de infecciones es una de las herramientas que tenemos para tomar decisiones clínicas. La indicación siempre debe ser basada en las manifestaciones clínicas y la sospecha diagnóstica. El diagnóstico rápido contribuye a un retiro temprano de antibióticos y en algunos casos egresos oportunos. Es una de las herramientas que contribuyen a los objetivos de los programas de uso racional de antibióticos y recordar que los cultivos y la determinación de sensibilidad de los gérmenes continúan siendo necesarios para el diagnóstico definitivo. Eso era lo que les traía. Bueno, muchas gracias. Empezamos con el primer caso. Estos todos son pacientes que hemos tenido la oportunidad de atender. Entonces, este es un paciente de 12 años de edad que ingresó con dolor articular. Él fue referido al hospital por sospecha de artritis séptica. Tenía antecedentes de trauma en la rodilla izquierda. 48 horas después de este trauma, consulta por dolor, signos inflamatorios en la rodilla asociados a fiebre. En su llegada al cuarto de urgencia le encuentran un hemograma con leucocitosis, 25.000 blancos, neutrofilia y reactantes de fase aguda, como ustedes pueden ver, aumentados. En ese momento se consulta al servicio de ortopedia, se solicita ultrasonido, pero el ultrasonido reporta una sinovitis de la rodilla izquierda. Motivo por el cual ortopedia decide pues, no someterlo a una artrocentesis e inicia manejo con oxacilina, síntoma previa de hemocultivos. Al quinto día del manejo con oxacilina, el paciente persiste febril, la fiebre no ha descendido, permanece con temperaturas elevadas y presenta un incremento en el volumen de la rodilla hasta que le alcanza hasta el tercio distal del muslo, tercio superior de la pierna, tiene mayor dolor y tiene mayor limitación funcional. En ese momento, entonces, el médico pues se encuentra frente a un paciente que recibiendo antibióticos con un diagnóstico de sinovitis de la rodilla, decide entonces y sospecha entonces que se trata de un mecanismo de resistencia y que por eso no está respondiendo al antibiótico. Decide omitir oxacilina, decide iniciar vancomicina y en esta ocasión sí se toma el hemocultivo previo al cambio del antibiótico y a la par se solicita un ultrasonido de control. En este ultrasonido de control, entonces ya se describe efusión articular en mayor cantidad hacia los recesos suprapatelares, el receso lateral y 20 mililitros, presencia de detritus en suspensión y se sospecha entonces una artritis séptica 5 días después del tratamiento. A las 16 horas de la toma de este hemocultivo y 16 horas con vancomicina, el hemocultivo tiene crecimiento bacteriano y el microbiólogo reporta cocos gram positivos. Entonces, nuevamente, el médico se encuentra frente a la disyuntiva de
o espera el resultado del cultivo y mantiene la vancomicina, agrega algún sinergista, si es que eso fuese alguna consideración para algunos médicos, decide no hacer nada y llamar a infectología, o solicita el panel de sepsis y entonces hacer las modificaciones necesarias o que sean justificadas de acuerdo a estos resultados. Y se solicita entonces en este momento el panel de sepsis y veamos entonces qué detecta el panel de sepsis. El panel de sepsis, este es el panel anterior, no es el panel que estamos utilizando actualmente, es la versión anterior. Detecta, ustedes pueden ver, estafilococos, que sale allí detectado, especifica que se detecta Staphylococcus aureus y que no detecta gen MECA. Con esta información, entonces, el médico asume, y debemos asumir, que entonces nos encontramos frente a un Staphylococcus aureus sensible, y entonces la falla en el manejo de este paciente no ha sido un problema precisamente de resistencia, porque el germen es sensible, sino más bien que ha sido una falla entonces en el manejo apropiado de un paciente que tiene evidentemente una artritis séptica. Este paciente entonces se omite la vancomicina, pues no está indicada, el paciente es llevado al salón de operaciones, drenándose, fíjense, en el ultrasonido decía 20 cc, se drenan 100 cc de líquido purulento, donde también crece Staphylococcus aureus meticilino sensible, y a las 48 horas del drenaje y de la continuación del manejo antibiótico, cae la fiebre y el paciente mejora clínicamente. Para el aprendizaje para este paciente, quiero resaltar la toma de cultivos antes del inicio de antibióticos, evaluar la terapia antimicrobiana no tan tarde como 5 días, sino al quinto, a las 40 o las 48 horas, y siempre trate de localizar y controlar la fuente de infección y realizar los drenajes que estén indicados, y recordar lo que le mencionaba la doctora Caterina hace unos minutos, de cómo hacemos el diagnóstico de MRSA. Tenemos que tener presentes el gen MECA, MECC, y MREJ, que en este caso no estaban presentes, y ya solamente con eso se pudo tomar una decisión de descalar de vancomicina a oxacilina. El segundo caso que tenemos, un poco similar, pero vamos a ver la evolución de esta paciente, es una niña de 2 años de edad, fue admitida a la sala de observación a las 11:20 de una noche, y el diagnóstico de ingreso fue de bacteremia oculta. Esta paciente tenía una historia de dolor en el tobillo derecho, por la que había acudido al cuarto de urgencia una semana antes, y se había diagnosticado con un esguince en el tobillo derecho, y se le había colocado una férula. A los 3 días de haberse colocado la férula y de haber acudido al cuarto de urgencia, los padres indican que la niña empieza con fiebre. Consultan nuevamente, en esta ocasión se le dice que tiene una amigdalitis y se le inicia tratamiento con penicilina intramuscular. La paciente evoluciona febril. Al 8º día, los padres reconsultan nuevamente, ella está febril, no orina, no come, está muy decaída. Al examen físico le encuentran una temperatura de 39 grados, no encuentran foco evidente, se toman laboratorios, hemocultivos, y el médico decide iniciar cefotaxime por sospecha de una bacteremia oculta. A la 5ª hora de hospitalización, la paciente se encuentra con deterioro, somnolienta, con edema facial, taquicárdica, taquipneica, con pobre llenado capilar e hipotensión. En ese momento se retira la férula y ustedes pueden observar los hallazgos en el tobillo de la niña. Entonces podemos hacer un diagnóstico claramente de que esto no es una fiebre oculta, una bacteremia oculta o que no tiene foco, porque el foco lo tenemos aquí en piel y tejidos blandos en su tobillo, como ustedes pueden observar. Casi a la par, el laboratorio de microbiología reporta crecimiento en la botella de hemocultivo de cocos gram positivos en racimos. Y nuevamente entonces el médico debe tomar la decisión de si mantener igual el esquema antimicrobiano que tiene con cefotaxime o modificar el esquema antimicrobiano que tiene, teniendo en cuenta que ahora tenemos un foco evidente de piel y partes blandas. La decisión en ese momento fue solicitar panel de sepsis y se indica una dosis de oxacilina inmediatamente a la paciente.
Luego, en una hora, bueno, y aparte de todo el manejo clínico que se le debe dar a una paciente que está con un shock séptico, por supuesto. A la hora tenemos el resultado, fíjense, el germen más probable que se debía pensar de acuerdo al foco de infección, entonces era, por supuesto, un estafilococo, se detectó Staphylococcus aureus y nuevamente no se detectó mecanismo de resistencia. Yo debo mencionar que para nuestro hospital la mayoría de los Staphylococcus aureus son sensibles y por tanto nuestra terapéutica empírica va a ser oxacilina, pero ciertamente el panel nos ayuda rápidamente a poder detectar si hay mecanismos de resistencia y si este antibiótico debería ser entonces cambiado. Esta paciente evoluciona, como ya les mencioné, a shock séptico, es admitida a unidad de terapia intensiva, requiriendo inotrópicos, ventilación mecánica, evoluciona con focos múltiples, trombosis venosa profunda, neumonía, osteomelitis, y la paciente ciertamente sobrevive, egresa a los 42 días de hospitalización. Y nuevamente mencionar, como les comentaba la doctora Caterina cuando hace la introducción a sepsis, el diagnóstico temprano y el inicio inmediato de antibióticos dentro de la primera hora de antibióticos oportunos es lo que puede entonces disminuir la morbilidad y salvar la vida de los pacientes con choque séptico. Y no puedo dejar de mencionar que es necesario siempre realizar una historia y un examen físico detallado para identificar la fuente y por supuesto la rápida identificación del patógeno permite proveer un tratamiento específico y efectivo. Este tercer paciente es un paciente, en este caso inmunosuprimido, febril, es un niño de 12 años, trasplantado renal. 3 meses atrás, este niño viene con fiebre, elevación de creatinina, tiene antecedentes de una cirugía reciente para colocación de catéteres doble J por estenosis de la anastomosis, tiene un urinálisis patológico, así que es admitido con cefotaxime, se toma cultivos y se toma cultivo de sangre, cultivo de orina. En los antecedentes del paciente, por supuesto, acaba de ser trasplantado, está recibiendo inmunosupresores, tiene antecedentes de manejo con cefotaxime en la hospitalización previa, en la que urología lo manejó con ese antibiótico por más de 14 días como profilaxis para la cirugía. Acá lo que tenemos es a las 24 horas el laboratorio reporta crecimiento de bacilos gram negativos, el panel de sepsis detecta enterobacterias y detecta Klebsiella pneumoniae. Aquí debo mencionar que este es el panel de sepsis anterior que no detectaba CTXM, que es la BLE más común para nuestro hospital y que en este caso, como vamos a ver ahora, tenía el paciente infección por Klebsiella pneumoniae en orina, Klebsiella pneumoniae en sangre, que era un patógeno que tenía BLE expresión entonces de beta-lactamasas de espectro extendido. En este caso, el panel que tenemos en este momento se hubiese detectado inmediatamente la CTXM y hubiéramos podido entonces empezar tratamiento empírico de forma inmediata. Acá entonces el aprendizaje para estos casos son que el tratamiento empírico debe tomar en cuenta ciertamente el patógeno más probable de acuerdo a la fuente, la severidad y los factores de riesgo, los patógenos aislados previamente en el paciente, su exposición previa a antimicrobianos y los patrones de resistencia local. Entonces, con los datos que tenía este paciente de inmunosupresión, de haber recibido terapias con cefalosporinas de tercera generación, recientemente por periodos prolongados, probablemente entonces la opción terapéutica empírica no debió haber sido cefalosporina y con el panel nuevo ciertamente hubiéramos podido detectar el mecanismo de resistencia e iniciar terapia rápidamente. Ahora vamos a pasar a pacientes que tienen infecciones a nivel del tracto respiratorio inferior. Este es un paciente que tiene 7 días de manejo en unidad de terapia intensiva y había sido admitido por una neumonía viral por virus de parainfluenza. Al 5º día de ventilación, el paciente tiene aumento de los requerimientos de oxígeno. En el día 7 de ventilación tiene alzas térmicas y hay un infiltrado nuevo en la radiografía y ahí ustedes pueden ver la radiografía del paciente.
El médico sospecha de una neumonía asociada a la ventilación mecánica y decide, por la mala condición del paciente, decide iniciar vancomicina más meropenem, tomó cultivos de secreción endotraqueal y a la vez tomó un panel neumónico. El panel neumónico es entonces detectado con todos estos patógenos y probablemente el panel neumónico sin duda sea uno de los más, no quisiera decir complicados, pero uno de los que requiere una interpretación y un análisis un poco más profundo, precisamente por esto, porque podemos estar ante organismos que están colonizando. Recuerden que una vez un paciente que iniciamos ventilación, empieza la colonización y a las 48 horas ya podríamos detectar gérmenes que están colonizando, o si de verdad se trata de una infección. Entonces requerimos toda aquella información clínica. El paciente tenía aumento de requerimientos de parámetros, tenía infiltrados nuevos, podríamos haber pedido laboratorios, por supuesto que aquí no se los mencioné, y detecta 4 patógenos. Entonces tenemos Acinetobacter baumannii con un BIN de 10 a la 4 copias por mililitro, Klebsiella pneumoniae con un BIN de 10 a la 4 copias por mililitro. Como les explicó la doctora, estos probablemente con esos valores sean colonización. Y por acá entonces tenemos Pseudomonas aeruginosa con 10 a la 7, y esto ya es copias por mililitro, esto ya puede ser muy significativo, y Serratia también con 10 a la 6, ambos son patógenos asociados a neumonías nosocomiales. Y el panel entonces nos presenta, como ustedes pueden ver acá, los mecanismos de resistencia para enterobacteriales y no se detecta ningún mecanismo de resistencia. Entonces, con esta información que tenemos acá, entonces, habíamos iniciado vancomicina con meropenem, y entonces el dilema está, ¿mantenemos esta terapia? Y la respuesta sería, bueno, no detectamos ningún gram positivo, la vancomicina por supuesto estaría de más, y al menos esa podríamos eliminarla. Y respecto al meropenem, no se detectó ningún mecanismo de resistencia a carbapenems, tampoco se detectó mecanismos de resistencia a cefalosporinas, y podríamos considerar entonces o no continuar con una cefalosporina, pero esto tiene mucho que ver, recuerden, con el conocimiento de las tasas de resistencia de los patógenos asociados a infecciones asociadas a la atención de la salud en cada hospital. Este es el informe del cultivo. Solamente se identificó Pseudomonas aeruginosa en el cultivo, y fíjense cómo sí es resistente al carbapenems, porque en el hospital donde yo laboro, el mecanismo de resistencia más común para las pseudomonas es por mecanismos de impermeabilidad y no por carbapenemasas. Y la mayoría de las pseudomonas en mi hospital son sensibles a ceftazidime, así que en nuestro hospital lo que se hizo fue entonces omitir ese meropenem y manejar al paciente con ceftazidime. ¿Por qué no se detectó la Serratia? Bueno, este paciente había estado recibiendo cefotaxime desde su ingreso, así que probablemente por esto el cultivo no detectó la Serratia. Y este caso que les presento ya no es una neumonía asociada a la ventilación, sino es una neumonía adquirida en la comunidad. Este es un niño de 10 años, 5 días de fiebre alta, dolor abdominal, dolor torácico derecho, solamente ha recibido manejo con paracetamol e ibuprofén. En la historia se indica que los otros hermanos también están febriles, habían estado febriles una semana atrás. El paciente acude al hospital entonces decaído, con taquipnea, desaturación, hipotensa, hipoventilación derecha, con crépitos aislados. En la radiografía de tórax se encuentra una importante consolidación, se realiza un ultrasonido, donde se detecta también una efusión pleural de más o menos 150 ml. El panel respiratorio no detectó ningún virus. Por la edad del paciente, si uno se pone a evaluar o si retomamos lo que nos mencionó la doctora Caterina hace un momento, los patógenos más frecuentes para esta edad, bacteriano, entonces sería una Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, se realiza panel y se detecta un Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es una causa infrecuente de neumonía, y esta detección del Streptococcus pyogenes entonces inmediatamente permite el ajuste entonces de la terapia del paciente. Entonces, para estos casos que son de neumonía, en los cuales quisiéramos hacer paneles neumónicos, siempre
tener presente que debemos seleccionar el paciente. Dos, que tenemos que tener un amplio conocimiento de los patrones de resistencia asociados a infecciones asociadas a la atención de la salud. Y por último, les quiero mostrar estas recomendaciones del ITSA, estos del año 2020, donde el ITSA recomendaba paneles, el diagnóstico molecular en infecciones respiratorias, en aquellos casos que tengan un infiltrado nuevo o un infiltrado que empeora, un paciente que está moderadamente o severamente enfermo, como es el último caso que les presenté, era de la comunidad, pero estaba severamente enfermo, o aquel paciente que había recibido antibióticos antes de la toma de cultivo, y cuando haya datos que hagan sospechar que el paciente tenga una infección por un microorganismo multidrogo resistente, así que ahí es muy importante hacer una historia detallada del paciente cuando queremos evaluar si hay una posibilidad de que el paciente tenga una infección por un MDR. Ahora les presento dos casos. Son niños que ingresaron con convulsiones y fiebre. Tenemos un paciente de 10 meses de edad con fiebre alta, había tenido un cuadro respiratorio, vino por convulsión. El otro niño tiene 4 años, síntomas de cefalea, fiebre, nuevamente viene por convulsión. El primer niño tenía deterioro neurológico, el segundo niño no lo tenía, sí tenía rigidez de nuca. En ambos se realiza CAT cerebral, en ambos se realiza PL. Uno no tenía su esquema de vacunación completo, no tenía segunda dosis ni tercera dosis hexavalente. El niño de 4 años sí tenía su vacunación completa. Pueden ver que el niño de 10 meses tiene una dilatación de los ventrículos y el CAT estaba normal para el niño de 4 años de edad. Y estos son los resultados de la punción lumbar. Podemos ver, ambos son muestras incoloras, ligeramente turbios ambos con leucocitos aumentados. El diferencial está acá con un predominio de polimorfos nucleares, acá mononucleares, pero fíjense que ninguno de los dos observa microorganismos. La química no fue realizada para el niño de 10 meses, sí fue realizada en el caso del niño de 4 años y era una química normal. En ambos casos, la pregunta es si le administraríamos antibióticos empíricos. Y le voy a dar la respuesta de lo que se hizo en estos pacientes. A ambos pacientes se les colocó antibióticos. A ambos pacientes se les realizó panel de sepsis. Y fíjense cómo acá en el niño de 10 meses detectamos Haemophilus influenza. Lastimosamente no veíamos meningitis por Haemophilus influenza y no la deberíamos ver, pero este niño no había recibido su esquema de vacunación completo. Y tenemos acá el niño de 4 años en el que se diagnostica un enterovirus detectado y en este paciente entonces se omiten los antibióticos rápidamente una vez detectado que la etiología era viral. Vamos a terminar entonces con los paneles gastrointestinales y la pregunta siempre es, y para todos, cada vez que vayamos a solicitar un panel, cualquiera de ellos es, ¿el paciente lo amerita o no lo amerita? Y empecemos con este niño, tiene 7 meses, él acude en realidad por síntomas respiratorios, presenta desaturación, se le inicia ventilación mecánica, se detecta coinfección por adenovirus y metanomovirus, pero en su primera hora de hospitalización el niño tiene una evacuación acuosa. Y esa sola evacuación acuosa motiva que se le solicite un panel gastrointestinal. ¿Y qué encontramos? Encontramos Clostridium difficile. Y la pregunta entonces para ustedes es, ¿este niño requiere o no tratamiento? Pero la pregunta primera era si el niño necesitaba o no un panel gastrointestinal y la respuesta es no. Y si ya se lo pidieron y encontraron esto, recuerden lo que se les comentó hace un ratito, la colonización en niños menores de 1 año es muy frecuente y no entonces a este hallazgo no le damos significancia clínica y el paciente no recibe entonces terapia antimicrobiana. Presentamos otro caso, este es un niño de 1 año, este sí tiene diarrea de 4 días de evolución, fíjense que este tiene 6 a 8 evacuaciones líquidas con sangre, tiene dolor abdominal, tiene fiebre. Con esto nada más uno podría estar pensando, esto es una diarrea probablemente bacteriana y de acuerdo a normas de la OMS requiere entonces inicio de terapia empírica
antimicrobiano. Ciertamente tiene sus vacunas de rotavirus, está desnutrida, proviene de diarrea, entonces lo que lo pone en riesgo de tener otros patógenos. Entonces a este niño se le solicita entonces el panel y fíjense cuántos patógenos detectamos. Campylobacter, Plasmodium shigelloides, detectamos varias Escherichia coli y detectamos entonces Shigella coli enteroinvasiva detectado. Acá, lo que recomienda el fabricante cuando se detectan tantos patógenos es repetir la muestra, pero sabemos que estos paneles son bastante costosos, así que toca hacer un análisis crítico de cuáles de estos patógenos podrían estar realmente provocando un proceso infeccioso en este paciente. Campylobacter puede provocar diarreas sanguinolentas, ciertamente Shigella lo puede provocar también. Recordar que aquí no se distingue si es Shigella o es Shigella enteroinvasiva, y el coprocultivo lastimosamente fue tomado varios días después del inicio de terapia antimicrobiana y resulta ser negativo. Entonces, estas discordancias a veces entre lo que se detecta en un panel y lo que se detecta en los cultivos pudieran estar asociados a inicio de terapia antimicrobiana y por tanto entonces en el cultivo no logramos detectar los patógenos. Finalmente, para el aprendizaje entonces para estos paneles es que debemos seleccionar apropiadamente al paciente que se puede beneficiar de un panel gastrointestinal, conocer las manifestaciones clínicas de acuerdo a los patógenos infecciosos, cuáles o no de ellos van a requerir terapia empírica o terapia específica, y ciertamente conozca las características del panel que usted está utilizando. Y para concluir con la discusión de casos clínicos, ciertamente las nuevas técnicas moleculares permiten acortar el tiempo de identificación y permiten con esta identificación de mecanismos de resistencia iniciar terapia apropiada. La identificación siempre debe ir acompañada de una acción clínica apropiada para que esta rapidez tenga un impacto en la atención del paciente, y los paneles deben ser utilizados de forma responsable cuando están indicados y analizados siempre de acuerdo a la clínica del paciente y a la epidemiología local. Muchas gracias, creo que estamos a tiempo para alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Luciani, doctora Miranda. Excelente las presentaciones de las dos. A ver, no tenemos preguntas en el chat, parece que están un poco calladitos, no tenemos una participación en el chat. Déjeme ver si en el de las preguntas, sí tenemos, para ver. Ok, no. Bueno, quería aprovechar para hacerle una pregunta a usted, doctora Luciani, porque usted fue podemos decir, una de las pioneras en el uso de FilmArray en Panamá. Quería que compartiera con las otras instituciones cómo ustedes hicieron para protocolizar el uso de los paneles. Ciertamente es sumamente importante utilizarlos con el paciente correcto en el momento correcto para poder entonces dar buen uso a la herramienta. Usted participó en la elaboración de los protocolos y no sé si le quiere dar alguna recomendación para los que inician en el uso del FilmArray. Gracias. Nosotros adquirimos, creo que al inicio, si bien recuerdo, el panel de sepsis y el de los respiratorios fueron los primeros que empezamos a utilizar en el hospital. Y desde que llegaron primero fueron restringidos a ciertos servicios. Uno puede hacer muchas cosas. Uno puede hacer protocolos de acuerdo a las características del paciente, o sea, pacientes con tales características, por ejemplo, para los respiratorios, que vengan graves, que sean infecciones nosocomiales, etcétera, a esos pacientes les podríamos hacer y a los otros no. Dependen de los recursos, por supuesto, económicos que tenga el hospital, y se establecen en conjunto con los comités de optimización de antimicrobianos, con los comités de infecciones nosocomiales, esos protocolos que son los más apropiados para su institución. Uno tiene que adecuarse primero
a su institución, a los recursos que tiene y a cuáles serían las poblaciones por las cuales se verían mayormente beneficiadas por el uso de los paneles. Ciertamente los paneles son muy costosos, no se les puede hacer a todos los pacientes. Y así protocolizamos para, por ejemplo, para los pacientes de sepsis. Muchas veces nos llaman del laboratorio que hay cocos gram positivos. Eso es como lo más común. Pero esos cocos gram positivos, entonces uno tiene que ir a ver al paciente, uno tiene que ir a evaluarlo y pensar, bueno, este paciente en realidad vino no está inestable, vino por X o Y cosas, y entonces esto puede en realidad, no es un estafilococo aureus. Entonces ahí viene la clínica y decirle al microbiólogo, entonces sabes que este paciente sí necesita que me corras el panel de sepsis porque yo está chocado, o este paciente no, porque está clínicamente estable, yo me puedo esperar al resultado de un cultivo. Y muchas veces son contaminantes, y eso nos pasa mucho, sobre todo en los hospitales docentes, cuando llegan nuevos y una camada de internos nuevos, y entonces tenemos montones de hemocultivos contaminados. Así que creo que uno siempre tiene que evaluar los recursos, cuáles serían los pacientes que serían beneficiados y a quién va a reportarle el microbiólogo esos datos, porque muchas veces los clínicos necesitan asistencia o del infectólogo o del comité de optimización de antimicrobianos o de guías que tengan mayor experiencia. Perfecto. Doctora, quería aprovechar que usted presentó en una de sus diapositivas la del caso con el panel gastrointestinal y presentaba el resultado del cultivo, que en ese caso el laboratorio de esos hospitales reportó no hubo crecimiento de enteropatógenos, pero entre paréntesis Salmonella y Shigella. Entonces sí quería decirle a todos los médicos que nos están escuchando que los laboratorios en Panamá que tienen los sistemas de informática, incluso los que no, están en la obligación, y es lo que hacen o lo que deben hacer, de poner entre paréntesis los organismos que está buscando el laboratorio. Porque a veces ustedes los médicos no tienen claro de qué es lo que está buscando el laboratorio. Por ejemplo, el Campylobacter tiene requisitos de crecimiento muy exigentes y diferentes y no lo hace casi ningún laboratorio en Panamá. Entonces eso puede ser una causa de que el panel lo detecta y el coprocultivo el resultado no lo tiene. Entonces si solamente el laboratorio está buscando Salmonella y Shigella, otros organismos pues no les van a crecer porque no, ellos están diciéndole a ustedes los médicos lo que están buscando. Es solamente para que quede claro pues que el laboratorio lo indica y ustedes entonces puedan tener la certeza que esos dos son los que estaban buscando, no así otros gérmenes, ¿no? Así que sí quería aprovechar la oportunidad para explicar eso. Obviamente el C. diff no se va a buscar en un cultivo, sino que hay pruebas de la toxina o hay pruebas moleculares. En el caso de ustedes era una colonización del niño, pero no es algo que se busca en el panel. Y los organismos que están en el panel son los que se están buscando. Por ejemplo, el gastrointestinal, los parásitos que están allí son los que se buscan. Si hay otro parásito diferente, obviamente no va a ser detectado. Ok, déjeme ver si hay alguna otra preguntita. No sé si de repente para la doctora Miranda una pregunta o un comentario que usted pueda hacer a la audiencia en cuanto al uso de antibióticos cuando lo que tiene el paciente es una diarrea por STEC, por las colis productoras de Shigatoxina. Es algo que a mí siempre me preocupa, que se le dé antibióticos en ese caso a un niño, a un paciente que tenga una diarrea causada por una STEC. No sé si tiene algún comentario en cuanto a lo de el síndrome urémico hemolítico, a eso es que me refiero. Sí, realmente, como mencioné, pues no todas las diarreas en pediatría se requieren antibióticos, inclusive si son causadas por la E. coli productora de toxina de Shiga. En el caso del síndrome hemolítico urémico, pues ahí en algunas veces sí se recomienda, en ese caso, el uso de antibióticos, pero por lo general siempre uno evalúa la clínica del paciente, un paciente que está
hemodinámicamente estable, que no tiene ninguna complicación, que no tiene datos de una sepsis, pues realmente no se necesita el uso de antibióticos en las diarreas. Bueno, yo creo que a menos que ustedes tengan algún dato adicional antes de concluir, doctoras. Nada Sí, más. doctora Lucía. Sí. ¿No? Para mí es muy importante que cuando utilicen los paneles indiquen bien el panel, porque si no, sobre todo el de neumonía puede llevar a mucha confusión, inclusive con los valores de VIN, tratando de utilizarlos de mejor manera posible. A veces encuentro que toman paneles de control, eso no está indicado. Por ejemplo, que el niño tiene una neumonía y le hice uno y luego a los 2 días quiero hacerle otro, que le hice un panel y luego quiero hacerle uno respiratorio y luego uno neumónico. Uno tiene que evaluar en realidad qué paciente requiere el panel, o me quieren hacer 2 respiratorios muy seguidos. Todas esas cosas hay que discutirlas en grupo y para tomar una decisión adecuada. Perfecto, sí. Sí, de acuerdo con la doctora Luciani, definitivamente, como comentábamos, hay que tener en cuenta las definiciones de caso y la sospecha diagnóstica, y realmente son unas herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Doctoras, tengo una pregunta en el área de preguntas y respuestas. A ver, déjenme leérselas. Tenemos un paciente de 4 meses hospitalizado, inicialmente en Darién y trasladado a Chepo, luego de 15 días de hospitalización, manejando con ceftriaxona, ampicilina e inhaloterapias, y trasladado porque no mejora el distrés. El panel de ayer muestra VRS, metaneumovirus y rinovirus. El paciente fue un pretérmino de 32 semanas que permaneció 1 mes en el hospital del niño y no tuvo seguimiento. Actualmente con moniliasis oral debemos mantener cobertura por probable inmunodeficiencia, es la pregunta. Caterina, tú, yo. Bueno, lo que puedo decir de este caso es que realmente pues con esos, sobre todo era un sincicial, creo que comentaron, hay que considerar que la etiología viral también puede producir cuadros graves, sobre todo virus sincicial, adenovirus, y pues él no solamente tiene uno, tiene varios, así que realmente el apoyo a la toma de hemocultivos, recordemos que los cultivos siguen siendo el gold standard. También pues nos puede dar, ya con el panel pues tenemos la explicación de la gravedad del niño. Un virus puede llevar a un niño a una sepsis grave, y pues yo le daría seguimiento a los hemocultivos y retiraría antibióticos de no ser necesario. Respecto a la sospecha de inmunodeficiencias, moniliasis en un bebé de esa edad todavía puede ser normal. De todas maneras, busquen bien los antecedentes maternos, sus antecedentes perinatales, y si se le realizó sus pruebas de VIH durante la gestación, etcétera. Así que esos datos perinatales es necesario que los revisen. Ok. Bueno, entonces vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, no sin antes volver a agradecer a las doctoras por su participación, por compartir con nosotros sus conocimientos, y bueno, invitarlos para una próxima oportunidad, a ustedes 2 doctoras y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Que pasen una feliz noche y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Muchas Chao. gracias, hasta luego. Chao.